El verano suele ser, por lo general, la estación más dañina para nuestra salud cutánea, mayoritariamente por la mayor exposición a la radiación solar. Ahora ya en otoño entramos en la consulta dermatológica del Hospital de la Reina con el doctor Isidro Rego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde tu experiencia clínica, doctor, ¿cuáles suelen ser las alteraciones cutáneas o los mayores daños solares una vez pasado el verano? Pues bien, la principal patología que vemos en estas fechas es aquella que se produce por la acumulación de toda la radiación ultravioleta que hemos recibido durante el verano. Pues estos son principalmente léntigos solares, es decir, las manchas solares de toda la vida, el melasma, esa pigmentación un poquito más general, pero también vemos a veces lesiones que no son solamente estéticas, sino que también tienen su cierto potencial premaligno, como son las queratosis actínicas, que se producen por muchos años de sol acumulado, principalmente en verano, que es cuando lo recibimos, y también vemos empeoramiento de otras patologías que son fotosensibles, son aquellas que empeoran con la exposición solar, como pueden ser el lupus, por ejemplo, también brotes de rosácea, que con el sol y con el calor se descontrolan mucho. Bueno, decía yo al principio que el verano es una de las estaciones probablemente la más dañina por esta prolongación solar, ¿no? Esta exposición solar. No sé si estaba en lo cierto o no, porque sé que hay diferentes lesiones que nada tienen que ver quizás con el sol tampoco. Claro, efectivamente, estás en lo cierto en cuanto a que es el principal problema que vemos en estas fechas, pero sí que es verdad que podemos ver, como te digo, otro tipo de patologías que nada tienen que ver con el sol. Es muy típico ver en esta época los empeoramientos, por ejemplo, por acné, porque tendemos a usar protección solar, como bien recomendamos muchas veces los dermatólogos, que suelen ser cremas grasas, que por ejemplo obstruyen el poro. También podemos ver más eczemas o irritaciones por ese calor y sudor que uno pues, nota más en estas fechas, que puede llegar a tener esa repercusión en la piel, pero como te digo, lo más común es lo relacionado con la exposición solar. Por ejemplo, también en esta época uno va menos protegido en cuanto a ropa, hay más riesgo de contacto con plantas que junto con el sol también pueden producir reacciones cutáneas a veces muy aparatosas que asustan mucho al paciente, y eso es pues esta época de final de verano cuando más lo vemos. Bueno, pues muy relacionado directamente con el sol, con la exposición al sol, está ese temido cáncer de piel. ¿Qué recomendaciones, qué protocolo de detección precoz podemos seguir? Porque entiendo que la detección precoz es fundamental. Bien, pues primero a todos los pacientes habría que instruirlos en una autoexploración, en un autoexamen, que eso es lo más importante. ¿Qué pautas tendríamos un poquito de autoexploración? Pues que uno periódicamente se vaya vigilando, ya sea pues frente al espejo, que el compañero lo ayude, o realizando fotografías seriadas, porque sobre todo lo que más nos preocupa es el cambio en un lunar, por ejemplo, que tenemos, es cuando habría que consultarlo. Además, habría otra serie de reglas que son un poquito de aplicación general para la población, como por ejemplo el ABCDE, que esa, bueno, es ya bastante conocida, que son 5 siglas, cada una de las siglas hace referencia a un dato de alarma que podríamos ver en un lunar. Por ejemplo, la A sería de asimetría, cuando un lunar no es igual en sus dos mitades, la B de bordes, cuando tiene bordes irregulares, la C de color, cuando tiene varios colores, eso nos puede indicar más riesgo, la D de diámetro, cuando son lesiones con un diámetro grande, por ejemplo más de 1 centímetro, y sobre todo la E de evolución, que es la que comentaba antes, cuando algo cambia. Otra regla que también me gusta a mí mucho recomendar al paciente, porque quizás es de más fácil aplicación, es lo que llamamos el signo del patito feo, que es que una persona que tiene muchísimos lunares, si todos son muy parecidos entre sí, no hay problema, pero si hay uno distinto a los demás, ese es el que hay que vigilar. Eso de cara al paciente, y luego estamos nosotros, que somos la otra parte, los que tenemos que evaluar a ese paciente. Tenemos herramientas como es la dermatoscopia, que nos permite ver características, digamos, que no se ven a simple ojo de esos lunares, y somos un poco pues, los que tenemos que decir si una lesión es sospechosa o no, qué hay que hacer con ella. Hablamos de detección precoz. ¿Cada cuánto deberíamos de acudir a consulta dermatológica, por ejemplo? Pues mira, depende. Una persona que tenga lunares debería acudir al menos una vez, para que en esa consulta sea el dermatólogo que, juntando pues, lo que ve, los antecedentes familiares que tiene, sea el que le dé unas pautas de cuándo acudir. Porque sí que es verdad que hay gente con muchos lunares que no requiere prácticamente revisiones, y hay gente con poquitos lunares que sí que requiere revisiones muy periódicas. Por ejemplo, gente pelirroja o gente de piel muy clara, con que tenga poquitos lunares, esos son de más riesgo. Y hay gente que tiene muchos lunares que les tocó pues, por genética, pues porque toca tenerlos, y quizás no son tan problemáticos y pues, puede hacer revisiones cada año, cada 2 años, o simplemente mediante la autoexploración, pues si nota algún cambio.
En cualquier caso es importante tener controlado ese mapa de lunares, ¿no? Claro, efectivamente, eso tiene que decirlo el dermatólogo, que es el que tiene un poco que marcar las pautas. Bueno, ¿y existen tratamientos dermatológicos específicos para revertir o para mitigar esas lesiones, esos daños en nuestra piel producidos por el sol, por ejemplo? Bueno, para revertir es difícil, más bien para mitigar, porque una vez que tenemos un exceso de fotodaño es difícil revertirlo, pero principalmente hay que hacer dos separaciones, lo que son los tratamientos estéticos de problemas producidos por el sol y lo que es el tratamiento médico de verdaderas dermatosis o problemas cutáneos producidos por el sol. Para el tratamiento estético, pues ahí en el caso de manchas solares o melasma tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, tendríamos los tratamientos en crema, que normalmente son pues lo que se conoce como peelings, que pueden ser pues de cosas más suavecitas como los alfa-hidroxiácidos o el retinol, hasta peelings de fenol. Y luego también tendríamos lo que son las técnicas pues con láser, principalmente pues el láser CO2 o el láser decolorante vascular, que eso es lo que intentan un poco revertir es esa mancha o esa lesión que ya se ha producido. Totalmente estética. Claro, por esa parte sí. Y luego tenemos los otros tratamientos que también para nosotros son, digamos, más importantes porque ahí va la salud del paciente, que son aquellos que intentan eliminar aquellas lesiones que se han producido por exceso de daño solar y pueden llegar a producir pues, un tumor cutáneo en el futuro. Para eso, pues principalmente hablaríamos de las queratosis actínicas, que son estas pues, costritas que tiene la gente con mucho sol acumulado, que nosotros podríamos manejarlas quemándolas con nitrógeno líquido, operándolas o tratándolas con cremas. Entonces habría esas dos vertientes, la estética y la médica. Bueno, y que hablando ya de estas maneras de poder revertir, como decías bien, estas lesiones, ¿qué recomendaciones nos darías no solamente para verano, sino a partir de ahora qué para cuidar nuestra piel, para no ir a más? Perfecto, pues mira, ahora que vamos ya hacia el otoño hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que el sol no desaparece en otoño. Entonces sí que es verdad que la radiación ultravioleta que vamos a recibir va a ser menor, sobre todo en latitudes como donde estábamos en Ponferrada, que es el norte de España. Pero hay cierto perfil de gente que ya sea por su actividad deportiva o recreativa o por su actividad laboral, que va a seguir pasando mucho tiempo al aire libre. Y esa gente convendría que siguiese con sus pautas de fotoprotección aún en esta época del año, de cara otoño-invierno. Siempre hay que hacer un uso razonable de la fotoprotección, porque tampoco hay que tener miedo al sol. El sol al final es algo saludable para la vida, nos ayuda a sintetizar vitamina D, pero sí, simplemente que esa gente que pasa muchas horas o en horas centrales del día, aunque vayamos hacia invierno, tendrían que protegerse igualmente. Y luego, otras pautas un poquito de tratamiento de la piel en esta época, como vamos a un tiempo más frío, más seco, empezamos a ver pues mucha sequedad cutánea que puede acabar acarreando eczemas. Entonces, muy importante la hidratación cutánea, ya no digo que sea todos los días, pero quizás 3 o 4 veces por semana, pues sería importante para revertir ese efecto del frío y del tiempo seco, ambiente seco. Bueno, pues en resumen, protección, no solamente solar, protección de todo tipo, prevención y ante la duda acudir a donde nuestro médico especialista, como aquí en el Hospital de la Reina, nuestro dermatólogo de confianza, el doctor Rego. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.